Hola, ¿cómo están? Soy Lorenzo Preve. Quería conversar un rato con ustedes respecto de uno de los riesgos más importantes que tiene la empresa, el riesgo de liquidez. ¿Y cómo podemos gestionar ese riesgo? Y es haciendo un manejo adecuado de la caja. Este riesgo es muy importante en aquellas compañías que se desempeñan en mercados financieros que distan mucho de ser eficientes. Para esto es muy importante que entendamos la dinámica de las finanzas de la empresa. Una empresa recibe financiamiento, recibe capital de sus inversores financieros, que pueden ser acreedores o accionistas, y con ese capital realiza una inversión en sus activos. O sea que lo que estamos viendo ahí es, en términos contables, un balance con sus activos, pasivos y patrimonio neto, o en términos financieros, la inversión y cómo esa inversión fue financiada. El capital, por supuesto, genera un costo, que es el costo del capital, que no es otra cosa que el retorno esperado por los inversores que aportaron el capital, ya sea bajo contratos de accionistas o bajo contratos de acreedores, deuda, bonos, etc. Por otro lado, la inversión genera un retorno y lo que se espera es que el retorno sea mayor al costo del capital para que la compañía pueda satisfacer los requerimientos de retorno de los inversores, y si hay un retorno que es mayor que el costo del capital, entonces los accionistas se van a llevar más de lo que esperaban. Ahora, este es el año 1. ¿Qué pasa al año siguiente? ¿Qué pasa cuando después de un año de operación empezamos el segundo año? Bueno, en ese segundo año vemos que, como la empresa, en este caso asumimos que creció, va a tener unos activos más grandes. Ahora, si el capital sigue siendo del mismo tamaño de los activos del año anterior, lo que vamos a necesitar es mayor cantidad de recursos para financiar esa inversión en la que estamos. ¿Por qué puede haber crecido la inversión? Bueno, porque tuvimos que comprar maquinaria, porque tuvimos que comprar un terreno, un edificio, tuvimos que financiar clientes, comprar inventarios, por la razón que fuera, crece la inversión necesaria y es necesario que crezca el financiamiento disponible. ¿Cómo crece el financiamiento disponible? Tenemos varias fuentes, hay fuentes más estructurales y de largo plazo, que son las que vemos ahí abajo, deudas financieras de largo plazo o patrimonio, o sea, emisión de deuda o reinversión de utilidades o emisión de nuevas acciones, o también tenemos fuentes más operativas, como pedirle financiamiento a los proveedores o pedirle financiamiento a los acreedores de corto plazo. Esto genera el nuevo capital que necesitamos para que nuestro sistema financiero vuelva a estar balanceado. Bueno, hace un momento hablábamos de rentabilidad. El tema es entender qué es esto de la rentabilidad. Entonces, para pensar en la rentabilidad, pensemos siempre que es lo que obtuve sobre lo que invertí. O sea, es todo lo que obtuve dividido lo que invertí. Entonces, en términos contables, lo que obtuve es el beneficio neto y lo que invertí es el patrimonio neto. Entonces, llamaremos ROE por el inglés Return on Equity, beneficio sobre lo invertido, ¿eh? Al beneficio neto sobre el patrimonio neto. Ahora bien, si hacemos la descomposición llamada de DuPont, que se la debemos al señor Gordon Donaldson, que trabajaba en la firma DuPont, lo que vamos a ver es que a esta ecuación tan sencillita la podemos descomponer en sus tres componentes básicos, que son la rentabilidad, o sea, beneficio sobre patrimonio neto, lo podemos dividir en, primero, beneficio neto sobre ventas, después ventas sobre activos y después activo sobre patrimonio neto. Por supuesto, lo que está en el denominador del primer término se va con el numerador del segundo término, lo mismo con el segundo y el tercer término, por lo cual al final, después de simplificar ventas con ventas y activo con activo, nos va a volver a quedar beneficio neto sobre patrimonio neto, lo cual es muy bueno porque podemos mantener el signo igual. Ahora, fíjense, ¿por qué hacemos todo esto? Bueno, porque beneficio neto sobre ventas es margen. Es el margen de beneficio que me queda una vez que, después de haber facturado todos los productos que vendí, recibí todas las facturas de mis proveedores, ya sea de costos variables y de costos fijos, y entonces es cuánto me queda
respecto de lo que vendí. Entonces, eso es el margen. El segundo concepto es el concepto de rotación. Fíjense que rotación es venta sobre activos. Acuérdense, venta es lo que yo genero a partir de mi inversión y activo es mi inversión. Entonces, venta sobre activos me dice cuántas veces roté mis activos en términos de ventas. Y el tercer término habla del apalancamiento y es básicamente quién financió esa inversión en activos que hice. ¿Eh? Entonces, rentabilidad es margen por rotación por apalancamiento. Una empresa gana plata porque genera margen, gana plata porque genera una buena rotación de sus inversiones, o gana plata porque invierte poca. ¿Sí? Ojo que el nivel de riesgo de ganar plata porque los accionistas pusieron poca cantidad y pidieron la plata prestada no es lo mismo que el nivel de riesgo que genera una empresa que tiene una buena rentabilidad, ya sea porque tiene un buen margen o porque tiene una buena rotación. Indaguemos un poquito más en estos tres conceptos. Entonces, margen, decíamos que era lo que queda después de haber descontado todos los costos y gastos de la empresa. Esto básicamente se juega en el estado de resultados. Por otro lado, tenemos la rotación. La rotación decíamos que relaciona la inversión realizada en los activos con las ventas. Como dije ahí, cuántas veces roto o cuántas veces vendo mi inversión. Y esto es un partido que se juega básicamente en el balance, en el patrimonial, pero más específicamente en los activos del patrimonial. Y por último, tenemos el apalancamiento, que se refiere a la manera en la que financiamos nuestra inversión. ¿Es plata de los accionistas o es plata de terceros? O sea que este es un partido que se juega también en el balance, también en el patrimonial, pero en la parte de los pasivos o de los recursos. Entonces, fíjense cómo la rentabilidad se juega en tres campos de juego: en el estado de resultados, en el activo y en el pasivo. Para mejorar la rentabilidad tengo tres grandes palancas: o mejoro el margen, o mejoro la rotación, o mejoro la manera en la que estoy financiado. Dicho de otra manera, para generar una empresa más rentable tengo que mirar tanto el estado de resultados como el patrimonial, algo que a veces en las empresas nos cuesta mucho. Para poder seguir con nuestro análisis, tenemos que entender uno de los conceptos más importantes en las finanzas de la empresa y, por lo menos en mi experiencia, uno de los menos comprendidos: el concepto de capital de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el capital de trabajo. Lo que tenemos ahí en pantalla es un balance. Del lado izquierdo tenemos nuestros activos, que los separamos en activos corrientes y en activos fijos. Y del lado derecho tenemos nuestros recursos, que son los pasivos corrientes, los pasivos de largo plazo y el patrimonio neto. Los activos, acuérdense que eran nuestra inversión, y los pasivos eran nuestros recursos. Los pasivos corrientes, para simplificarlo, vamos a estar hablando de proveedores y de deudas financieras de corto plazo. Los pasivos de largo plazo vamos a pensar en deudas financieras de largo plazo, y el patrimonio neto lo vamos a pensar como los recursos que vienen dados por parte de nuestros inversores. Dentro de los activos corrientes tenemos la caja, el crédito a clientes, los inventarios. En los activos fijos tenemos maquinarias, equipos, terrenos e inmuebles, etc. Dentro de los pasivos corrientes decíamos que tenemos los proveedores, deuda financiera de corto, los de largo plazo y después el patrimonio neto. Entonces, ¿qué es capital de trabajo? Bueno, la definición clásica, la de los libros, dice que capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Sí? Dice que es activo corriente menos pasivo corriente. Si lo hacemos en dibujito, eso quiere decir que es todos los activos corrientes que tiene la compañía menos los pasivos corrientes. Ahí tenemos nuestra representación gráfica del capital de trabajo. Este es un concepto que yo normalmente suelo preguntar en clase. ¿Este es un número que cambia con la estacionalidad o no cambia con la estacionalidad? Y generalmente la respuesta clara y categórica es: por supuesto que cambia con la estacionalidad. Son activos o inversiones de corto plazo y sus pasivos de corto plazo. Por lo tanto, esto cambia con la estacionalidad.
Sin embargo, si yo les dijera que lo miren al revés y que piensen en el capital de trabajo según otra definición, piénsenlo como pasivos de largo plazo más patrimonio neto menos activos fijos. De vuelta, pasivos de largo plazo más patrimonio neto menos activo fijo. ¿Ven que eso también es una definición del capital de trabajo? Si lo ven gráficamente, el cuadrado de capital de trabajo es exactamente el mismo. Hay una enorme diferencia, sin embargo. ¿Por qué? Porque en este caso a nadie se le ocurriría decirme que patrimonio neto más pasivos de largo plazo menos activo fijo va a cambiar con la estacionalidad. De hecho, el capital de trabajo es un recurso de tipo permanente. ¿Por qué? Porque son los fondos de largo plazo que me sobraron después de haber financiado los activos fijos para poder financiar a los activos operativos o los activos corrientes. De vuelta, son los fondos de largo plazo que financiaron, que sobraron una vez que pagué los activos fijos para financiar los activos corrientes. Este es un concepto estructural, este es un concepto de cómo financio mi operación. Y acá estoy diciendo, el capital de trabajo es el financiamiento estructural para financiar mis activos operativos. Ustedes estarán pensando, bueno, deuda de largo plazo yo en mi país no tengo. No importa, patrimonio neto es un fondeo de largo plazo. O sea, es dónde voy a poner el fondeo de largo plazo. Ahora ustedes me dirán, sí, pero ahora me falta lo que varía con la estacionalidad. Y tienen razón. Y hay otro concepto que normalmente se mezcla con capital de trabajo, porque depende de qué estemos mirando, lo definimos como activo corriente menos pasivo corriente, o también lo definimos como activo corriente menos proveedores. Es bastante común ver gente que dice capital de trabajo es caja más créditos a clientes más inventarios menos lo que le debo a proveedores. Ahí lo tienen. Ahora ese concepto lo vamos a llamar necesidad operativa de fondos. En la literatura sajona, cuando lo miran en inglés, algunos lo llaman net working capital, otros lo llaman operational needs of funding. Hay como varios nombres, pero queda poco clara la distinción entre la NOF y el capital de trabajo. Nosotros la vamos a llamar NOF, necesidad operativa de fondos. El dibujito es ese, ven, es todo el activo corriente menos la plata que me dan los proveedores para operar. Entonces, el concepto acá es que la necesidad operativa de fondos, que por supuesto que varía con la estacionalidad, porque la caja, los créditos a clientes y los inventarios son tremendamente estacionales y la deuda de proveedores también, esa es la que varía con la estacionalidad. Y es un concepto de inversión, es un concepto de activo. El capital de trabajo, en cambio, que es un concepto permanente, es un concepto de pasivo o de recursos. Y dentro de los recursos permanentes. ¿Cómo financio la necesidad operativa de fondos? La voy a financiar con capital de trabajo y con deuda de corto plazo cuando el capital de trabajo no me alcanza para financiar la necesidad operativa de fondos. ¿Les parece engorrosa esta definición? No se preocupen. Piensen en cómo financio los activos corrientes. Los activos corrientes los financio con capital de trabajo, con deuda de corto y con proveedores. ¿Cómo financio la necesidad operativa de fondos? Con capital de trabajo y con deuda de corto plazo. ¿Estamos? Entonces este es un concepto sumamente importante porque la gestión de la necesidad operativa de fondos, el capital de trabajo y la deuda de corto plazo es lo que hace una gestión financiera adecuada en la empresa y una gestión adecuada del riesgo de liquidez de las empresas. Vamos a ver cómo se hace la gestión dinámica del capital de trabajo. Acá tengo un sencillo eje de tiempo, donde tengo tiempo en el eje de abscisas y dinero en el eje de ordenadas. Entonces, nuestra necesidad operativa de fondos, que decíamos que era estacional, que variaba con la estacionalidad, lo que tiene es que en la época de alta estacionalidad crece. ¿Por qué crece? Básicamente porque tengo mucho inventario, mucha cuenta por cobrar. Tengo un crecimiento de los proveedores, pero no se olviden que el proveedor a mí me financia las compras y yo tengo que financiar a mis clientes el precio de venta y en mis inventarios financio el costo de mercadería vendidas completo. Por lo tanto, cuando la estacionalidad crece,
me crece la necesidad operativa de fondos y después cuando baja la estacionalidad, me baja la necesidad operativa de fondos y en la próxima estacionalidad alta crece de vuelta. Imagínense, por ejemplo, una compañía que vende helados. En el verano genera una alta estacionalidad y en el invierno genera una baja estacionalidad. ¿Dónde vamos a situar el capital de trabajo para financiar esta necesidad operativa de fondos? Bueno, la teoría financiera sugiere que lo deberíamos situar en ese lugar donde está dibujado. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cuando la estacionalidad aumenta y necesito financiar esa operación o esas inversiones operativas de corto plazo, voy a conseguir deuda de corto plazo, deuda financiera de corto plazo, que voy a repagar cuando la estacionalidad baje. Y así hasta el próximo ciclo de estacionalidad. Si dibujáramos un pequeño balance solamente de necesidad operativa de fondos, deuda de corto y capital de trabajo, en la estacionalidad alta tendría esa forma, en la estacionalidad baja bajaría la necesidad operativa de fondos y sería financiada en su totalidad por capital de trabajo, y cuando la estacionalidad vuelve a subir, volvemos a tener un ciclo creciente. Esto funciona muy bien, tal como sugieren los libros de finanzas, siempre y cuando yo tenga la capacidad de emitir la deuda de largo o las acciones necesarias para poner el capital de trabajo donde yo quiero, y siempre y cuando el mercado financiero de deuda de corto plazo sea eficiente y cuando yo necesito el financiamiento, el mismo se encuentre disponible. Ahora, cuando eso no ocurre, cuando esas condiciones no se dan, por lo menos la deuda de corto plazo, hay algunas empresas que lo que hacen es piensan si no deberían trabajar con una situación de capital de trabajo diferente. Entonces lo que ocurre es que con la situación de mercado menos eficiente, frente a la misma necesidad operativa de fondos, lo que vemos es que hay empresas que deciden situar su capital de trabajo en niveles mayores de los estrictamente necesarios o por lo menos los sugeridos por la teoría financiera, que acuérdense que asume mercados eficientes. Cuando el mercado es ineficiente, entonces tenemos que pensar, ¿no deberé tener un financiamiento estructural más alto? ¿Cómo quedaría nuestra situación? Bueno, que cuando necesitamos financiar el pico estacional del, de la necesidad operativa de fondos, recurrimos al financiamiento de corto plazo, pero vamos a necesitar menos que en nuestra situación anterior. Y cuando estamos en una estacionalidad baja, nos va a sobrar plata y vamos a tener financiamiento en exceso y vamos a colocar el dinero en el mercado financiero. Y después vuelve la situación cuando la estacionalidad crece. El dibujito sería así. Entonces, fíjense que nos sobra financiamiento en la baja estacionalidad, pero en la alta estacionalidad vamos a tener que recurrir menos al mercado de deuda de corto plazo. Ahora, muchas veces lo que pasa es que las compañías no logran generar la suficiente cantidad de capital de trabajo para financiar su necesidad operativa de fondos. Entonces, frente a esta necesidad operativa de fondos, le anteponen un capital de trabajo que es más bajo del que necesitamos. Y cuando esto ocurre, básicamente lo que vamos a ver es que la compañía siempre va a tener deuda de corto plazo en el balance. Cuando siempre tiene deuda de corto plazo en el balance, lo que va a pasar es que nunca le vamos a poder cancelar al banco la deuda de corto plazo. En realidad lo que estamos viendo acá es una empresa que está subfinanciada. Esto en un mercado financiero eficiente se resuelve muy fácilmente porque básicamente le vamos a decir a esta compañía que vaya y emita estructura de capital más de largo plazo y menos de corto plazo, o sea que levante su capital de trabajo. Ahora, esto no siempre es posible porque, como ustedes probablemente sepan o probablemente alguno esté pensando, bueno, yo no tengo acceso a un mercado de capitales que me permita emitir acciones o emitir deuda de largo plazo, y esto es lo que pasa en muchas organizaciones. Ahora bien, acuérdense, la estructura de capital de trabajo, la teoría sugiere que nosotros la ponemos donde nosotros queremos, vemos que eso ocurre solamente en mercados eficientes, en mercados menos eficientes eso no ocurre. Lo que sí podemos trabajar es en dónde vamos a poner nuestra necesidad operativa de fondos. Acuérdense que la necesidad operativa de fondos era
básicamente la cuenta clientes, la cuenta inventarios, menos la cuenta proveedores. Clientes e inventarios básicamente son el nivel de ventas multiplicado por los días de cobranza a clientes o los días de tiempo que yo tengo a la mercadería en mi inventario. Por lo tanto, si no puedo mejorar mi eficiencia de cobranza en términos de días o mi eficiencia operativa en términos de bajar los días de inventario, evidentemente lo que tendré que tener es un menor nivel de ventas. Evidentemente lo que está pasando es que tengo una empresa demasiado grande en términos de necesidad operativa de fondos para la cantidad de capital de trabajo que yo puedo requerir. Bueno, vamos a ponerle un poquito más de realidad a esta situación. Lo que pasa cuando miramos la evolución de las empresas es que la necesidad operativa de fondos crece, pero no solamente por cuestiones estacionales, sino también crece por cuestiones estructurales. O sea que lo que vemos es una forma de crecimiento de la NOF más parecida a esta que tenemos en pantalla, donde sí tenemos los crecimientos estacionales, pero además hay una tendencia al crecimiento en la necesidad operativa de fondos que es estructural. En este caso lo que necesitamos es que el capital de trabajo acompañe este crecimiento. Es decir, necesitamos un capital de trabajo que acompañe el crecimiento estructural de la compañía y una deuda de corto plazo que acompañe el crecimiento estacional de la compañía. Como ven ahí, a medida que la NOF crece estacionalmente, la vamos a seguir acompañando con deuda de corto, pero cuando el crecimiento es estructural, lo necesitamos acompañar con crecimiento del capital de trabajo. Es decir, que cuando hay crecimiento, necesitamos sí el mercado de deuda de corto eficiente, porque nos tiene que acompañar en la estacionalidad, pero también el mercado de capitales y de deuda de largo eficiente, porque nos tiene que acompañar con el crecimiento estructural. O sea que el crecimiento estructural necesita que yo aumente, acuérdense, capital de trabajo era deuda de largo o patrimonio neto. La deuda de largo no hay otra alternativa que emitirla en el mercado de deuda. El patrimonio neto se puede aumentar incorporando nuevos socios, ya sea como colocaciones privadas o emitiendo acciones, o reinvirtiendo los márgenes de ganancia que nos quedan después de haber pagado todos nuestros costos. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que hay que pensar de cómo vamos a hacer para que nuestro capital de trabajo acompañe el crecimiento estructural de la necesidad operativa de fondos. Ahora, el problema viene cuando nuestra empresa, que gana plata, que genera una ganancia y que esa ganancia la puede reinvertir en el negocio, no tiene una reinversión lo suficientemente alta como para acompañar el crecimiento que estábamos necesitando. En el dibujo de la slide anterior, lo que veíamos era que el capital de trabajo era suficientemente creciente como para acompañar el crecimiento de la necesidad operativa de fondos. Sin embargo, en este dibujo ya vemos que el capital de trabajo, si bien crece, no crece lo suficiente como para acompañar a la necesidad operativa de fondos. Y entonces lo que tenemos es que siempre nos queda deuda de corto plazo, como veíamos antes cuando nuestro capital de trabajo en una situación estática estaba demasiado bajo para esa necesidad operativa de fondos. Entonces acá no quedan demasiadas alternativas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque básicamente este crecimiento estructural me genera este déficit que estamos viendo, y entonces, ¿cuáles son las alternativas que nos quedan? O hacemos crecer el capital de trabajo, como decíamos antes, aumentando el crédito de largo plazo o aumentando el patrimonio neto, o lo que podemos intentar hacer es bajar nuestra necesidad operativa de fondos, como básicamente bajando la cuenta clientes, bajando la cuenta inventarios o aumentando la cuenta de proveedores. ¿Cómo se hace eso? Básicamente o vendiendo menos o cambiando las condiciones comerciales. Pero fíjense qué interesante, la necesidad operativa de fondos es la manifestación financiera de nuestra estrategia. Muchas veces nosotros no hacemos este análisis y lo que hacemos es votamos una estrategia o definimos una estrategia o decidimos que vamos a crecer en este mercado, a esta tasa de crecimiento, sin saber que eso que decidimos nos va a generar esta situación
de falta de liquidez y de eventuales serios problemas financieros. Así que es muy importante hacer este tipo de análisis antes de terminar de definir cuánto va a ser lo que voy a decidir crecer en mi negocio. ¿Por qué? Porque básicamente no siempre todo el crecimiento lo voy a poder financiar. Entonces, pensemos un minuto en el proceso de inversión de una empresa. De vuelta, la inversión es la que hacemos en nuestros activos, ¿eh? Y enfoquémonos en los dos diferentes tipos de activos que tenemos. Tenemos los activos fijos, maquinarias, equipos, terrenos e inmuebles, rodados, etcétera, y los activos corrientes, caja, crédito a clientes, inventarios. Y esto se financiaba, de vuelta, con pasivos de corto plazo, ya sea financieros o operativos, y pasivos de largo plazo financieros, y con la plata que ponen nuestros accionistas. Cuando hacemos una inversión en activos fijos, cuando hacemos una inversión en una maquinaria, en un equipo, en un inmueble, normalmente hacemos un análisis bastante detallado, ¿eh? Si la inversión es rentable, si tiene retorno, sacamos el TIR, el BAN, ¿eh? Averiguamos si tenemos los fondos, si alguien nos lo presta, si los accionistas tienen, si el banco nos da la plata, a qué tasa, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hacemos la inversión en activos corrientes, normalmente no hacemos todo ese análisis. ¿Por qué? Porque la inversión en activos corrientes se genera cuando aumentan los créditos a clientes y cuando aumentan los inventarios. ¿Y cuántas veces tomamos la decisión consciente de aumentar el crédito a clientes y el inventario? Bueno, hay algunas veces que hay empresas que lo han hecho, me consta que lo hemos conversado con algunas compañías, pero la mayor parte de las veces el crecimiento de la cuenta corriente de clientes o el crecimiento de los inventarios es la consecuencia de acciones que hacemos involuntariamente o acciones que no hacemos involuntariamente. Y es muy común ver que esas inversiones en activos corrientes, que ahí dice deciden inversiones en activos corrientes sin saber si es rentable y si tiene la plata, en realidad no decidimos nada, simplemente por votar que vamos a seguir vendiéndole a un determinado cliente o que le vamos a vender una mayor cantidad de producto, ahí es donde generamos básicamente lo que hace unos años escribí un artículo que se llamaba Las inversiones sin querer, que básicamente lo que decían era, tenemos una cantidad de inversiones que hacemos en las empresas de las que no tenemos ni idea si son rentables, si tenemos la plata para financiarlas, ni siquiera sabemos que las hicimos. Y lo que esto genera es que nos encontramos con activos que no tenemos cómo financiar. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas financieros de las compañías. La gestión de la caja, básicamente, o la gestión de las inversiones, también lo podemos pensar así, son básicamente el crédito a clientes, los inventarios y los activos fijos. Entonces, una cosa interesante para pensar cuando pensamos en estas inversiones es en qué moneda está cada partida de este activo. Mis créditos a clientes, ¿en qué moneda están? ¿Están en dólares? ¿Están en pesos? En dólares, ley mercado local o ley internacional. O sea, esta es plata que viene de afuera o es plata que me van a entregar mis clientes locales. Puedo decir en dólares o puedo decir en pesos, pero la ley local es diferente que la ley internacional en ese sentido. Mis inventarios, ¿están en dólares o están en pesos? Mis activos fijos, ¿en qué moneda cotizan? Es muy importante esto, porque si bien el balance nosotros lo hacemos en pesos, también es importante entender bajo qué condiciones esos valores cambian. Y por otro lado, es muy importante también entender cómo vamos a financiar esa partida. ¿Cuánto nos cuesta financiar el crédito a clientes? ¿Cuánto nos cuesta financiar ese inventario? ¿Cuánto nos cuesta financiar ese activo fijo? Y esto lo tenemos que pensar contra el margen que nos deja. ¿Por qué? Y claramente yo el mismo reparto lo puedo hacer en un auto de 10 o en un auto de 100. Y el reparto va a ser muy parecido. Ahora,
¿Qué margen me deja el reparto? Medio parecido. Ahora, el costo de financiar un auto que vale 10 contra el auto que vale 100 es totalmente distinto, especialmente en momentos de costo de capital alto. Entonces, temas muy importantes a considerar. No, por el hecho de tener un inventario no quiere decir que esté haciendo un buen negocio. Por ahí solamente el costo de financiar ese inventario me está llevando cada vez más abajo. Y después otra cosa que es interesante entender es qué pasa cuando viene una crisis con esas inversiones, en crédito a clientes, en inventarios y en activos fijos. ¿Eh? Si se mueve el tipo de cambio, ¿qué va a pasar con esos créditos, por ejemplo? Eso es algo que no podemos dejar de pensar. ¿Eh? Si hay un movimiento de la tasa de interés, ¿qué pasa con ese crédito que yo tengo tomado para financiar estas inversiones? Entonces, y para ya terminar esto que estuvimos discutiendo hoy, fíjense, me gustaría que se vayan con algunas ideas. La primera es, el financiamiento de los activos es muy caro. No podemos tener activos que no rindan por lo menos su costo de capital. Y si los tenemos, tenemos que ser muy conscientes que nos estamos dando un lujo. Tengan en cuenta que una empresa es una entidad con fines de lucro o por lo menos no está hecha para perder plata. Entonces, si nosotros tenemos un activo que nos rinde el 3% y financiarlo nos cuesta el 6%, bueno, ese activo está destruyendo valor y tenemos que ser conscientes de ello. Otro tema importante es cuidado con las inversiones sin querer. Muchas veces se nos escapan inversiones que no son rentables y que las tenemos ahí porque ni siquiera nos dimos cuenta que las hicimos. Esto es un clásico cuando aumentamos la inversión en financiar a nuestros clientes o la inversión en inventarios, cuando no miramos cuánto rotan nuestros inventarios, cuando no miramos cuál es la antigüedad de nuestras cuentas de clientes. Es muy importante mirar las inversiones sin querer. Si quieren, es muy importante mirar los activos corrientes, que son donde las inversiones sin querer se materializan. Acuérdense que la devaluación de la moneda local afecta de manera distinta a sus activos. Sus cuentas a cobrar, sus inventarios, sus activos fijos se van a ver afectados de manera diferente respecto de una devaluación de la moneda local. Y acá no podemos generalizar porque cada empresa es distinta. Hay empresas que tienen inventarios de productos dolarizados, hay empresas que tienen los créditos en dólares, hay empresas que tienen los activos fijos dolarizados. Pero, sin embargo, es muy importante que esto lo tengamos en la ecuación. Por otro lado, acuérdense que en momentos de poca liquidez, en momentos donde no hay financiamiento disponible, es importante tener eh, inversiones o negocios que requieran pocas inversiones, tener inversiones pequeñas en nuestros negocios. Entonces, cuando vivimos en un entorno donde el capital es escaso y el costo de capital es alto, o el capital tiene una posibilidad muy volátil de ser conseguido, entonces repagan más los negocios que tienen poca intensidad de capital o poca necesidad de inversión. Es mejor no hacer un negocio que hacerlo y no poderlo financiar. ¿Eso qué quiere decir? Prefiero que bajen la necesidad operativa de fondos. Prefiero que bajen la expectativa de crecimiento a que tengan una expectativa de crecimiento muy alta y después se queden sin capital de trabajo. Y acá, atada con esta que acabo de decir, proyecten siempre sus necesidades operativas de fondo. No digan, le ponemos un 10% de necesidades de capital de trabajo, como veo muchas veces. La necesidad operativa de fondos se puede proyectar muy fácilmente. Ustedes saben cuánto piensan vender, saben cuál es el costo de mercadería vendida asociado a esa venta y saben cuál es el nivel de compras asociado a esa venta. Y también saben a cuánto les van a pagar sus clientes, cuánto es el tiempo que tienen los inventarios en stock y por otro lado, a cuánto le piden sus proveedores que les paguen. Entonces, esta necesidad operativa de fondos, proyectenla siempre y vean si tienen el capital de trabajo adecuado para financiarla. Si no, es mejor que crezcan menos. La gente tiende a pensar
en rentabilidad como sinónimo de margen. ¿Qué quiere decir? Solamente miran el estado de resultados. Cuando hablo con las empresas, encuentro una enorme cantidad de empresas que ni siquiera tienen el patrimonial de manera interanual, digamos. Tienen el patrimonial a fin de año porque lo hace el contador. Ahora, si no tenemos el balance patrimonial durante el año, no sabemos casi nada de lo que acabamos de decir hasta recién. ¿Eh? Entonces, si no tienen los balances porque no tienen sistema, por lo menos tengan claras las necesidades operativas de fondos, que son clave. Igual, cualquier sistema enlatado, hoy si lo mantienen al día, les hace el análisis del balance patrimonial y con eso pueden tener sus activos, sus pasivos, además de su estado de resultado. Entonces pueden trabajar en las tres grandes campos de batalla de la rentabilidad, que acuérdense son el margen, que viene del estado de resultados, la rotación, que viene de los activos, y el apalancamiento o endeudamiento, que viene de los pasivos o los recursos financieros. Mucho margen, baja rotación. Yo les decía, cuando hablamos de cómo se gana plata, bueno, mucho margen o mucha rotación. Bueno, mucho margen y baja rotación quiere decir que tengo un negocio que genera mucho retorno, que genera mucha plata después de pagar los costos, pero que rota muy bajo. Eso quiere decir que tiene necesidad de mucho fondeo. Entonces, si tienen mucho margen y baja rotación, asegúrense de tener mucho financiamiento, que eso incluye, por ejemplo, que los accionistas no le pidan una distribución de dividendos muy alta, porque es muy probable que mucho de ese margen lo tengamos que reinvertir para poder generar el aumento de capital de trabajo para financiar la necesidad operativa de fondos creciente. Y acuérdense cuando lean los libros de finanzas, salvo los libros escritos en esta región, que la teoría asume que ustedes cuando necesitan plata simplemente dicen, ¿qué quiero? ¿Deuda de largo plazo, deuda de corto plazo o acciones? Y van al mercado y el mercado tiene una oferta ilimitada de estos que ustedes están pidiendo. Bueno, ese es el supuesto de los mercados eficientes, es el supuesto sobre el cual se ha basado la teoría económica, y la teoría financiera, como una subrama de la teoría económica, no es ajena a ello. Por eso tengan mucho cuidado, porque muchas de las herramientas financieras tradicionales asumen que ustedes tienen la plata ilimitada porque el mercado de capitales es eficiente y si ustedes son rentables les va a dar la plata. Eso no siempre es cierto y no hace falta que se lo diga. Bueno, espero con esto haberles dado una mano en comprender un poquito mejor todo este entramado de balances, estados de resultados, indicadores financieros, ratios, como le dicen algunos, conceptos de rentabilidad, capital de trabajo, etcétera, etcétera. Eh, Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos veremos en la próxima. Gracias.